Ok. Ah, ah. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que hayan estado bien. Perdón por estar ausente tanto pinche tiempo. Eh, Me disculparán ustedes. Pero es que, pues sí, me tardé un chingo. Bastante más bien. En, en volver a tomar esta lectura. He estado leyendo otras cosas individualmente, pero ya saben cómo soy, un pinche huevonazo, cabrón. Empezamos con Melanie Klein, el pensamiento. Y pues el primer tema que vamos a ver sería la teoría del juego. Infancia y psicoanálisis. La infancia no es un oasis de inconsciencia feliz, sino algo muy distinto. Desde una edad muy temprana, los niños reaccionan al experimentar sensaciones y sentimientos tan diversos como el placer y el amor, o el miedo y la ansiedad, motivados no solo por sus propias imágenes interiores, que Melanie Klein consideraba innatas, sino también con respecto al mundo que los rodea y en especial los padres. Aunque muchos alcanzan con rapidez un equilibrio que tendrá repercusiones beneficiosas en su vida, algunos pueden sufrir trastornos psicológicos que, si no se detectan y se curan, acarrearán graves consecuencias en el futuro. El psicoanálisis comenzó a interesarse por tales cuestiones durante los 2 primeros decenios del siglo XX. Apenas existen estudios anteriores dedicados a la psique infantil. Los pioneros que se decidieron a recorrer esta nueva senda hubieron de pensar un gran número de obstáculos. Algunos psicoanalistas se ampararon en escrúpulos morales. El hecho de perturbar la paz de un niño al obligarlo a ponerse en manos de un terapeuta, de invadir el espacio de la infancia, parecía un gesto demasiado intrusivo, impracticable. Antes que había de dilucidar si el método psicoanalítico podía aplicarse a pacientes tan particulares. Varios analistas afirmaban que el niño es incapaz de percibir la enfermedad y por lo tanto de reconocer los síntomas relacionados con problemas psicológicos, de ahí que no sienta la necesidad de pedir ayuda. Son siempre los padres o los cuidadores, nunca el niño, quienes solicitan el apoyo psicológico de un especialista. En tales circunstancias, es imposible esperar que el paciente joven llegue a colaborar. Junto con estas razones, esencialmente prácticas, los adversarios a la aplicación del psicoanálisis a los niños esgrimían un argumento adicional. Durante los primeros años de vida, el individuo se une excesivamente a las figuras parentales y esto impide un diálogo constructivo con el analista. El niño, debido al estrecho vínculo que mantiene con la madre y el padre, no sería capaz de transferir a otra figura las imágenes y los sentimientos que habitan en su espacio mental. Había que considerar asimismo una última dificultad, la evidencia de que los métodos y las herramientas científicas a las que recurre el terapeuta resultarían insuficientes en estos casos. Conseguir que un niño se tumbase en el diván, utilizase el método de la asociación libre y abordase directamente ciertos detalles relacionados con su sexualidad, además de imposibles o ineficaces, serían contraproducentes. Freud y la neurosis infantil. Sigmund Freud había demostrado en varias ocasiones su interés por el psicoanálisis infantil. De hecho, animó a sus discípulos a tomar datos al respecto e incluso llegó a analizar a sus propios hijos. En 1909 publicó un estudio sobre un paciente de tan solo 5 años, el célebre caso del pequeño Hans, seudónimo tras el que se ocultaba Herbert Graf, el hijo de un intelectual que formaba parte del círculo freudiano. En El pequeño Hans, el padre del psicoanálisis afirmaba que habían identificado en el niño una especie de neurosis infantil. A Hans le atemorizaban los espacios abiertos, como las calles o las plazas, así como los caballos que tiraban de los carruajes que circulaban por Viena, pues creía que lo morderían. A pesar de la corta edad del niño, Freud decidió buscar una solución. Si bien aún no había comenzado a poner en cuestión la pertinencia de la aplicación de las técnicas psicoanalíticas en pacientes tan jóvenes, optó por seguir un procedimiento completamente distinto del habitual. Encomendó el análisis del pequeño a su padre, quien debería llevarlo a cabo bajo su supervisión. La solución tuvo éxito. El tratamiento reveló la presencia de un complejo de Edipo y la neurosis desapareció. Y aquí hay un cuadro que dice asociación libre. Se refiere a: mediante esta técnica, Freud pedía a sus pacientes que expresasen con palabras el flujo de imágenes que se les venía a la mente. El procedimiento se iniciaba a partir de un elemento, como un número o una palabra, o bien se producía de manera espontánea, sin un punto de partida evidente. Y pues bueno, ahora retomamos ya la lectura.
Ya adulto, Graf desarrolló una exitosa carrera en la ópera como director y productor, y siempre se mostró muy crítico con los resultados de la terapia a la que le sometió Freud. Sergei Pankeshev, un joven ruso de familia noble y adinerada, sufría una depresión severa. Al analizar su estado psíquico, Freud identificó a través de la interpretación del sueño angustioso de algunos lobos blancos que tuvo cuando contaba 4 años, la presencia de una neurosis que hundía sus raíces en la infancia. Probablemente, cuando tan solo tenía 1 año y medio, Penkeyev asistió a la llamada escena primaria. Había sorprendido o imaginado a los padres manteniendo relaciones sexuales, o bien vio copular a 2 animales y proyectó la escena sobre la madre y el padre. Freud publicó en 1914 el caso en el ensayo de la historia de una neurosis infantil. El juego, según Melanie Klein. A partir de la experiencia clínica de Freud, si bien la existencia de una neurosis infantil era evidente y no admitía ninguna discusión, aún había que vencer numerosas reticencias sobre la aplicación del psicoanálisis a los niños. El método planteaba ciertos problemas, ya que si las técnicas empleadas con los adultos no resultaban eficaces en el plano terapéutico ni moralmente adecuadas a esas edades, ¿qué camino cabría seguir? Melanie Klein intentó ofrecer una solución. Observó que el juego podría servir como puente entre el analista y el niño, y se dispuso a formalizar su técnica. Durante el juego, el niño expresa una serie de símbolos, fantasías inconscientes, emociones, conflictos internos, así como imágenes positivas y negativas relacionadas principalmente con el desarrollo sexual y la relación con los padres. Freud ya se había interesado por el juego, aunque desde un punto de vista completamente distinto. En Psicopatología de la vida cotidiana, obra publicada en 1901, habla de un paciente adolescente que era incapaz de expresar su malestar debido a un fuerte bloqueo. Casi de pasada, sin darle demasiada atención, Freud comentó que el joven, que jugueteaba con una miga de pan, representó de una manera plástica imágenes internas relacionadas con sus problemas con la sexualidad. Freud intuyó de alguna manera el potencial que ofrecía el juego, pero no llegó a utilizarlo como herramienta del análisis, sino que simplemente lo consideró el síntoma de un malestar. La diferencia entre los postulados de Freud y Klein podía resumirse en que, para el primero, el juego era la expresión de un síntoma, mientras que, para la segunda, constituía el medio de comunicación por excelencia entre el niño y el psicoterapeuta, ya que permitía establecer un diálogo entre ambos. La brillante intuición de Klein sobre el papel del juego hunde sus raíces en un campo muy fecundo del que también formaban parte los conceptos que el neurólogo y psicoanalista británico Ernest Jones había desarrollado en su Teoría del Simbolismo de 1916. Según Jones, el símbolo es la representación de diversos contenidos de la conciencia que han sido retirados a un espacio mental más profundo, el inconsciente. En el caso del juego, los personajes elegidos, los papeles que se interpretan o las jerarquías que se establecen entre los diversos objetos de la representación lúdica son símbolos de esos contenidos mentales sofocados, de la angustia y los deseos reprimidos. De esta manera, el juego se convierte, en la teoría de Klein, en un instrumento capital que permite al analista ponerse en contacto con sus jóvenes pacientes. En términos generales, desempeña prácticamente la misma función que la asociación libre en las sesiones de psicoanálisis freudiano clásico. No en vano, el propósito es el mismo, hacer que aflore el contenido inconsciente para que el paciente lo reelabore bajo la dirección del terapeuta. La interpretación simbólica, sin embargo, no es suficiente para comprender la complejidad y la riqueza de imágenes mentales del individuo. Melanie Klein incidirá en esta cuestión en varias ocasiones, sobre todo en un ensayo de 1926 titulado Principios psicológicos del análisis infantil. Y aquí hay un cuadro que dice remoción. Mecanismo de defensa mediante el cual, según Freud, el individuo traslada de la zona consciente a las capas inconscientes de la psique las representaciones del espacio mental que no aceptan el yo ni el superyo. Y bueno, seguimos. La lectura de las situaciones que se dan en los juegos de los pequeños pacientes requiere, por un lado, una aproximación puramente simbólica y, por otro, seguir el método freudiano empleado para la interpretación de los sueños. En otras palabras, aunque es preciso tener en cuenta los símbolos que aparecen, hay que profundizar e ir más allá de la mera revelación simbólica, buscando sin cesar las conexiones que se establecen entre las imágenes representadas y la situación real.
Mediante la teoría del juego, Melanie Klein también combate la idea, muy generalizada por entonces, de que el niño no es capaz de comprender el significado de la enfermedad. Klein demuestra que, a través de la actividad lúdica, el niño logra expresar con claridad sus propias angustias y sus propios tormentos, e incluso pide ayuda. El mecanismo de transferencia proporciona al analista un conjunto de imágenes y significados en relación con los padres. Klein se opuso con arrojo no solo a las visiones dominantes de la época, sino también a los postulados de Anna Freud, otra de las grandes exponentes del psicoanálisis infantil. Sus ideas dieron pie a un enfrentamiento que se prolongó durante 2 décadas y ocasionó un cisma en el seno de la comunidad psicoanalítica. Los partidarios de Klein fundaron la Escuela de Londres como respuesta a la Escuela de Viena, a la que pertenecían los seguidores de las teorías de Anna Freud. La hija mayor del padre del psicoanálisis se alineaba con la corriente más ortodoxa y sostenía que la transferencia no puede darse en los niños más pequeños, ya que todavía están muy ligados a las figuras de los padres. Y bueno, aquí hay un cuadro que dice transferencia, se refiere a mecanismo mental inconsciente que lleva al sujeto a desplazar las imágenes mentales vinculadas a otro individuo. En el psicoanálisis, este desplazamiento lleva al paciente a ver en la figura del terapeuta imágenes buenas o malas relacionadas con otras personas. De ahí que se distinga entre transferencia positiva y transferencia negativa. Y bueno, continuamos. Para Klein, por el contrario, la transferencia es un mecanismo posible incluso en un paciente infantil, ya que no se da en relación con el padre o la madre auténticos, sino con una imagen mental de estos a la que denominó imago parental. Dicha representación interna de las figuras parentales consta de aspectos positivos y benévolos, ligados al padre y a la madre, pero también de imágenes que evocan el lado oscuro y negativo de estos. La distancia entre ambas pensadoras se hizo insalvable. Anna Freud consideraba el contenido de la mente del niño como una especie de prólogo o introducción a la complejidad mental del individuo adulto, mientras que Melanie Klein, a partir de la teoría del juego, comenzaba a comprender la magnitud de la psique del niño y su capacidad para simbolizar y hacer frente a las exigencias de la mente. El caso revelador de la pequeña Rita. Entre la primavera de 1923 y 1926, Melanie Klein atendió a algunos pacientes de muy corta edad, de menos de 3 años a 6 años. El contacto con estos niños le mostró, de manera indirecta, las ventajas que entraña el juego. En un primer momento, la psicoanalista no se propuso animar a que los pacientes jugasen, sino que más bien estos optaron por expresar así sus sentimientos. El caso de Rita, una de las primeras pacientes de Klein, pone de relieve la importancia del juego en la actividad psicoanalítica. Un descubrimiento sin duda revolucionario. Como puede imaginarse, el nombre de la niña es ficticio. Cuando se reunió por primera vez con Rita, esta tenía 2 años y 9 meses. Los encuentros, que se celebraban casi a diario, se desarrollaban mediante conversaciones de carácter psicológico. La terapia duró unos 3 meses, con 83 sesiones en total, aunque no llegó a su fin porque la familia hubo de trasladarse al extranjero. La niña, al parecer, no había resuelto por completo sus problemas, aunque había mejorado mucho y, por las noticias que los padres dieron posteriormente, todo indicaba que acabaría por curarse. Gracias a aquellos encuentros, Klein se dio cuenta de la importancia que posee el juego en la psicología infantil. La niña sufría una neurosis grave, no se mostraba muy interesada en jugar, se comportaba con hostilidad, alternaba momentos de gran inteligencia y serenidad con explosiones de violencia e histeria. Experimentaba crisis de llanto y trastornos alimentarios. Durante la noche se mantenía despierta, aterrada y tenía muchos celos de la madre. Como era de esperar, el trato no fue cómodo al principio. Las sesiones se llevaban a cabo en la habitación de la niña en lugar del típico despacho con diván, ya que la paciente era demasiado joven. En un primer momento, Rita no pudo soportar la situación y pidió que la dejasen salir de la habitación. Solo se tranquilizaba cuando Klein aceptaba sus exigencias, algo que la terapeuta interpretó como una expresión del miedo que sentía a quedarse a solas con ella. Contraviniendo las reglas básicas del psicoanálisis, Klein explicó sus interpretaciones a la pequeña paciente, quien de esta manera comenzó a tomarle más confianza. A pesar de que la falta de interés inicial por el juego limitaba la capacidad de expresión de Rita, a medida que la niña se acostumbró a la presencia de Klein, ésta tuvo la ocasión de asistir a sus primeros conatos lúdicos. En un primer momento, la pequeña solo parecía tener
en cuenta una muñeca, a la que unas veces consideraba su hija y otras negaba de manera histérica su maternidad. De acuerdo con el análisis de Klein, mediante el juego, Rita recurría a un símbolo para representar a uno de los miembros, su hermanito, que había nacido unos meses antes de que se iniciase la terapia. Al negar que la muñeca fuese su hija, la niña estaba demostrando el miedo de que su hermano le arrebatase a su madre. En un momento posterior, se añadió un nuevo elemento al ritual lúdico, un elefante de peluche que solía colocarse al lado de la muñeca cuando Rita quería que durmiese. Recuérdese que, por las noches, la neurosis se manifestaba con una violencia mayor. La niña afirmaba que el muñeco debía vigilar a la muñeca e impedirle que se levantase por la noche y se dirigiese a la habitación de los padres para expresarles su malestar. Klein relacionó este hecho con el embarazo por el que había pasado la madre de Rita. El elefante era un símbolo de la figura del padre, el sujeto del deseo incestuoso de la niña. El complejo de Edipo había comenzado a manifestarse cuando contaba unos 15 meses. Así, el elefante padre defendía a la niña de la agresividad de la muñeca Rita, quien desearía reemplazar a su hermanito en el vientre materno. A medida que transcurrían las sesiones, las relaciones entre el paciente y el analista eran más libre y espontánea. La neurosis de Rita mostraba grandes signos de mejora y su deseo de jugar aumentaba. La actividad lúdica se tornaba cada vez más compleja y rica en símbolos. Por ejemplo, en más de una ocasión, la niña le comentaba que le apetecía irse de viaje con su oso de peluche, pero que siempre había una mujer mala que se lo impedía. Otras veces, tomaba un trenecito y explicaba que lo conducía ella misma porque el maquinista la había amenazado con quitarle al peluche. La terapeuta interpretaba sus palabras como la expresión de un complejo de Edipo invertido. El muñeco simbolizaba el pene del padre, ese objeto de placer que durante esa etapa de desarrollo sexual, la fase fálica descrita por Freud, la niña ansiaba poseer y del que se sentía privada porque aún no era capaz de percibir las diferencias entre sexos. Ok. El juego como instrumento de análisis. Gracias a las sesiones con Rita, Melanie Klein comenzó a considerar la técnica del juego como una herramienta de trabajo esencial para el análisis infantil, aunque todavía de una manera poco definida. Con el paso del tiempo y a raíz de sus experiencias con otros pacientes jóvenes, descubrió las grandes posibilidades que ofrecía la actividad lúdica. Así pudo desarrollar un método cada vez más refinado en el que se integraba un conjunto de parámetros y reglas que el terapeuta debía cumplir. No obstante, tardó mucho tiempo en plasmar los detalles de este enfoque metodológico. Hubo que esperar a 1955, año en que publicó La técnica psicoanalítica del juego, su historia y significado. Aunque la preparación de una sesión de psicoanálisis infantil sigue un modelo distinto al utilizado para los adultos, no es por ello menos rigurosa. Como se ha visto en el caso de Rita, los encuentros se llevan a cabo, al menos en principio, en el domicilio del niño y en especial en su habitación, donde el paciente pueda jugar libremente. Más adelante, Klein optó por trabajar en su propio despacho, que preparó para la situación. Las sesiones se llevaban a cabo 5 veces a la semana y duraban unos 50 minutos. El despacho estaba amueblado con sencillez. La terapeuta se sentaba en una butaca y el paciente en una sillita, frente a una pequeña mesa. La habitación solo debía tener estos objetos y un fregadero con botellitas, vasos y cucharas, ya que el agua podía enriquecer aún más el juego. El suelo y las paredes debían limpiarse con facilidad para que el niño pudiera expresarse con la mayor libertad posible. Cada niño disponía de una caja de juguetes o un cajón en su dormitorio dedicado a tal fin, estrictamente personal, que debía cerrarse al finalizar la sesión, ya que su contenido no podría utilizarse en otras ocasiones. La elección de los juguetes debía atenerse a unas normas muy estrictas. Según Klein, debían ser sencillos, pequeños y sin ningún mecanismo, numerosos y bastante variados para que el niño diese rienda suelta a su imaginación y expresase sus emociones. En la caja podía haber figuras masculinas y femeninas, de 2 tamaños distintos para marcar las diferencias entre adultos y niños, animales, bloques, pelotas, canicas, así como diversos materiales que animasen su creatividad, como papel, tijeras, pegamento o plastilina. Todos los juegos eran neutros, pues no se referían a situaciones fijas con reglas predeterminadas. No había soldados o juegos de mesa como las damas, ya que sus características tan particulares podrían afectar los resultados de los pacientes jóvenes y detener el flujo libre de imágenes simbólicas. En la práctica kleiniana del juego, el niño es libre de expresar
todas sus emociones y fantasías, incluyendo la agresión. Incluyendo la agresión. Se le permite dañar los objetos que se le entreguen o mostrarse desconsiderado con el terapeuta. Klein solo prohibió los ataques físicos, no solo por un sentido de protección, sino también para evitar el desarrollo de sentimientos de culpa y de angustia persecutoria. La regla suele respetarse siempre, salvo en algunos casos de niños psicóticos, con graves desequilibrios psíquicos o que han perdido el contacto con la realidad. Y bueno, aquí hay un mapa mental. Para Melanie Klein, el juego, y se divide en 4, es el instrumento de análisis y comunicación por excelencia entre el niño y el terapeuta, el medio para entrar en relación con el niño. También es el equivalente a las asociaciones libres del adulto, o sea, es decir, el modo en que el niño puede expresar fantasías, emociones y conflictos interiores. A su vez, es el instrumento para favorecer el establecimiento de una transferencia y, por último, tan solo requiere una caja con juguetes neutros que inciten a la creatividad, muñecas, figuras de animales, canicas, papel, pegamento, etc. Y bueno, ese ha sido el capítulo de Melanie Klein, el primer capítulo que hemos leído. Espero que les haya gustado. Después de mucho tiempo creo que leí bastante X. Nada que celebrar, la verdad. Y pues creo que es todo. Espero que les guste, espero que les haya gustado, espero que les haya encantado. Nos estaremos viendo en un próximo capítulo de Melanie Klein, si Dios quiere, si Dios lo quiere así. Pues bueno, gracias por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos.